Esta siguiente entrega corresponde a un texto francés sobre las nuevas tecnologías. El autor nos refiere que hay que señalar, el texto es más o menos de hace poco más de 20 años. Se ubican porque hacen referencia a más o menos 1989, que tendría que cambiar un sistema de base de datos. Y precisamente el autor nos va llevando por un terreno que ya no nos es tan desconocido, ya a estas alturas haber leído un poco ya algunos otros textos, donde en la parte introductoria nos va haciendo señalamientos de lo que debe entenderse por informática jurídica, las novedades tecnológicas aplicadas en el campo del derecho, y nos va llevando también a lo que en un primer acercamiento tuvimos con un texto en el que se nos iban señalando, sí, bien es importante la base de datos, su contenido, pero a mí en lo particular me llama la atención que en esta construcción de bases de datos que incluso ya están rebasadas, por ejemplo se nos habla de una que me llamó mucho la atención, insisto, Index, que es estadounidense y que hace referencia a tanto leyes, jurisprudencia, tanto estadounidense como inglesa. En esta parte del texto me llama la atención los criterios que fueron utilizados para la formación de estas bases de datos. Por un lado, se nos habla del el origen de la información que tendría que ser procesada. En segundo término, los criterios que se utilizan para ordenarla, que tiene que ver con, primero, la selección de la información para enseguida utilizar un método de discriminación de información que corresponde ya a lo que actualmente pues, prácticamente todos realizamos. Esto es, tú ves la información, la exploras, seleccionas de acuerdo a lo que te interese. Tema, antecedentes, materia incluso, y sobre ello tú vas haciendo tu selección. Me parece que esa es la parte que para la construcción de las bases de datos, que desde luego en el texto se maneja que fueron utilizadas hace, insisto, más de 20 años, muchas proyectadas de vanguardia, ¿no? Habíamos comentado en clase que incluso tuve la oportunidad de conocer una de las primeras computadoras en México, que fue la de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nosotros le abastecíamos de la información y de acuerdo a la información que nosotros le abastecíamos, también le hacíamos preguntas en relación a esta propia información que nosotros le íbamos proporcionando. Un tanto la crítica que puede hacerse a esta obra es precisamente ya un poco añeja que va resultando, y que desde luego los CD-ROOM ya prácticamente los tenemos en desuso, discos flexibles y cuestiones como estas, ¿no? Actualmente tenemos pues ya computadores que incluso como el que tengo en la mano, que es muy rápido, es muy eficiente, hacemos una serie de preguntas y pues rápidamente nos despliegan la información. Es en ese sentido que la crítica al texto. De lo demás, me parece que es una obra que sí hay que tomar en consideración desde el punto de vista de los antecedentes y cómo se fue desarrollando la informática en el campo que a nosotros nos interesa. No quisiera dejar de comentar algo que me llamó la atención con relación a las nuevas tecnologías, y que es en el campo deportivo, cómo se utilizan las nuevas tecnologías. Y de manera concreta es lo que ocurre con la consulta cuando una jugada es dudosa en el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, donde hay un centro en la ciudad de Nueva York, donde con una serie de enfoques e información
y puntos de vista diversos se toman decisiones que son fundamentales en la que podríamos denominar impartición de justicia en el ámbito, del deporte. Y que ojalá el VAR que se implementó, esta nueva tecnología que se implementó en el fútbol ya hace poco, pero que en México pues, prácticamente es una vacilada. Ojalá pudieran implementarse mejores medidas en ese terreno, porque me parece que todavía es una toma de cabello, ¿no? El que a través del VAR, a través de una simple repetición, 3 monitos que están revisando el monitor simplemente le informen al árbitro, y esto influye en una toma de decisiones que, tratando de ser justo, pues se aparta totalmente de ese objetivo. Es cuanto. Cuernavaca, Morelos, 20 de abril.